Contaba que teníamos una entrevista muy importante, le pedimos perdón a Sergio Coppola. ¿Podemos retrasar el micro, Sergio? No hay ningún inconveniente. ¿No hay ningún inconveniente? Bueno, el micro de los jueves de Sergio Coppola lo vamos a dejar para dentro de un ratito, porque tenemos una visita realmente muy, pero muy interesante. Ya está acá en estudios Arnoldo Gómez. Arnoldo Gómez es dirigente del Partido Comunista Revolucionario, inclusive es miembro del Comité Central de esa fuerza maoísta argentina, que este año cumplió 50 pirulos de vida, ¿no? ¿Cómo te va, Arnoldo, bienvenido y buen día. Buen día. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, excepto que tiramos acá un vaso de agua, todo perfecto. Todo perfecto. Bueno, Arnoldo, ¿qué andas haciendo por Rosario? Bueno, me han invitado acá a una charla, nada menos que con el título de ¿A dónde va la Argentina? Título complicado, ¿no? ¿A dónde va la Argentina? Bueno, ¿y a dónde va la Argentina? Bueno, creo que el último paro nos da esperanzas y expectativas de que podamos ir trabando esta política de ajuste que se lanza el gobierno con el apoyo del FMI y parándole la mano a esta política poder abrir curso a una posibilidad de otra Argentina, ¿no? Esto en realidad ya estaba en curso sobre el fin del kirchnerismo, donde la Argentina quedó estancada en esa política que se había agotado de la política kirchnerista, y el grupo Macri con el PRO y estas alianzas que postuló, propuso la posibilidad de seguir dentro de una Argentina con el cepo del latifundio, de la renta terrateniente y de las distintas dependencias imperialistas que tiene, darle una vuelta de tuerca más en ese desarrollo y en esa posibilidad. Arnoldo, vos en el año 2013 escribiste un libro, El Proyecto K, la nueva hegemonía y el ascenso chino, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Bueno, te digo porque lo tuve en mis manos y realmente me pareció un trabajo muy, pero muy interesante. Ahí hablas, digo para entrar después a lo del grupo Macri, ahí hablas del kirchnerismo como si llevara adelante un proyecto neodesarrollista, decís vos, pero atado al capital extranjero. ¿Cómo sería eso? Bueno, ellos intentaron mantener también dentro de la estructura argentina, ubicaron la posibilidad de que recostándose en el ascenso chino y en base a la soja, una idea de neodesarrollismo que sería posibilitar el desarrollo de algunas ramas industriales en base a las inversiones chinas. Así como Macri ahora planteó la lluvia de inversiones, también Kirchner se ilusionó en la lluvia de las inversiones chinas. Él habló de 20.000 millones de dólares y fue también en su segundo año de gobierno que ilusionó con esto. Pero claro, esas inversiones siempre van atadas a sus objetivos de desarrollo estratégico de los chinos y no a la necesidad del desarrollo nacional en ese caso. Del mismo modo que en este caso del grupo Macri, las inversiones vienen atadas a un bloque hegemónico que son los sectores más tradicionales de la Argentina, los que vienen con Macri, que van a invertir en la medida en que se garantice la rentabilidad de esas inversiones y en los rubros y en las ramas que ellos necesitan, no en las que necesita el desarrollo nacional. Yo te preguntaba porque, claro, Macri suele definirse como pragmático, pero siempre se manifestó admirador del modelo desarrollista, inclusive tiene colaboradores o laderos como el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, que es hijo de un dirigente desarrollista. ¿Sí? Claro, que trabajó muy ligado a don Arturo Frondizi, inclusive creo que tuvo algo que ver con la entrevista de Frondizi con el Che. Sí. Digo, para preguntarte cuáles son las diferencias y las coincidencias que tienen Macri con Kirchner. Habría que ir a qué es el desarrollismo, porque en realidad
Fíjate vos que la génesis de este grupo, o sea, de Franco Macri, cuando él armó un grupo poderoso con Socma, no es en sus... él cuando llega de Italia va armando una empresa, se casa con la mamá de Mauricio, que es Blanco Villegas, un terrateniente de Tandil, y arma una empresa de acumulación nacional. Pero, ¿cuándo pega el salto Franco Macri? Lo pega cuando él entiende que en la Argentina, después de la época de Frondizi y del desarrollismo, no se podía crecer si no ibas atado a algún grupo extranjero poderoso. Porque ya no es el periodo del peronismo donde se van desarrollando empresas con acumulación nacional. Ahí se abre, después del golpe de Estado que lo derroca Perón, el periodo donde se le da libertad en el mercado interno a los grupos monopolistas. En una Argentina que todavía tenía un peso de las empresas del Estado muy grande. Eso duró todavía todo un tiempo, hasta después de Onganía. Y esto es lo que ve Franco Macri. Por eso él funda Impresit Sideco. ¿Qué era Impresit? Era la empresa constructora de los Agnelli, la gran empresa constructora italiana. Y Sideco era la empresita que tenía Franco Macri ya desarrollada en la Argentina después de 20 años de desarrollo acá, él llegó en el año 49. En el año 69 funda Impresit Sideco, que es una empresa armada para ganar las licitaciones de un Estado poderoso con empresas como las que eran en los años 70. Bueno, ya estaba en la patria contratista. Arranca la patria contratista. Ahora, Impresit Sideco es 51% Impresit, o sea, 51% Agnelli y 49% Macri. Sobre esa base ganan la licitación de Atucha 1 en el gobierno de Onganía. Ahí pega el primer salto, o sea, es una burguesía de origen argentino en su acumulación, pero lo que nosotros llamamos intermediaria de un grupo extranjero para poder desarrollarse. Esto está en la matriz del grupo Macri, en su origen. ¿Y qué papel tenían tipos como Sin o como Lisdero en este negocio? Bueno, Lisdero fue ya el síndico de las empresas fundadas, ya fue el síndico de Impresit Sideco. Y Lisdero fue el síndico de todas las empresas. Por ejemplo, acá viste los Panama Papers que aparecieron hace poco, en las empresas esas offshore de la familia Macri, el síndico sigue siendo Lisdero. Lisdero falleció ya hace una punta de años, pero el estudio de él sigue funcionando. Lisdero era italiano de origen, presidente de la Dante Alighieri, o sea, el síndico del grupo era un hombre directo de los italianos. Y Sin fue la alianza con la que Macri, en la transición de los gobiernos de la dictadura de Onganía, Levingston y Lanuse a la vuelta de Perón, opera dentro de lo que era el grupo, digamos, del grupo de López Rega. Sin fue el gran asesor, fue el que inventó el Rodrigazo, digamos, fue el que hizo el discurso de Celestino Rodrigo para el Rodrigazo. Y fue el que armó los negocios de los italianos y del grupo Macri dentro de ese periodo en que Perón hablaba de cambiar proteínas por petróleo. Ellos ahí arman un gran negocio en Libia, donde iba a construir Sideco, bueno, ahí donde los Blanco Villegas hacen buena plata como exportadores de ganado. Pero esta es la transición. Después Sin pasa a ser un hombre clave en la dictadura, y es la transición que arma este grupo Socma para pegar el salto durante la dictadura. La clave de ese salto del grupo Macri en la dictadura tiene que ver con dos grandes temas. Uno es, se funda Sebel, donde los italianos... Fiat. Claro, Fiat, Fiat, Peugeot, pero digamos, fundamentalmente era Fiat, donde la Fiat le da el gerenciamiento de la Fiat a el grupo Macri.
Bueno, esto tuvo que ver con dos grandes prestaciones de servicios. Una fue limpiar las empresas cordobesas, barrer con 15.000 obreros de todo el grupo Fiat en la Argentina y ponerlas bajo convenio WOM, y con el otro gran tema que fue estatizar la deuda que tenía la Fiat como gran importador. O sea, Macri es de los grandes formadores de la deuda externa que se fragúa durante la dictadura. Si la dictadura, cuando se va Isabel, la deuda externa argentina era 4.000 millones de dólares, cuando termina el turno dictatorial estamos en 42.000 millones de dólares. Y esa deuda tiene dos grandes componentes. Uno, la deuda odiosa de gastos militares para ir a la guerra con Chile y la represión interna, y la estatización de las deudas privadas, entre ellas la del grupo Fiat y del grupo Sideco de Macri. Cuando decís deuda odiosa, te referís a la deuda del Club de París. Claro, hay una doctrina internacional por la cual las deudas por armamento de dictaduras ilegítimas se pueden declarar odiosas y ser desconocidas. Y hay otro tema que es el carácter fraudulento de cómo se fraguaron todas esas deudas privadas. Esto tiene que ver con si hay salida o no hay salida a una situación como la que tiene la Argentina. Porque ya al final del kirchnerismo este tema estuvo planteado. ¿Por qué reconocer una deuda odiosa e ilegítima? Esa es una deuda que no tiene que ser reconocida. En nuestro actual presupuesto... Bueno, pero Kicillof la pagó. Claro, sí, se pagó vaciando las reservas del Banco Central y dejando una gran deuda interna, dejando pagarés en el Banco Central, que son los que ahora el FMI le pide al gobierno que cancele endeudando al Tesoro. O sea, todo esto se sigue heredando después de 3, 4 décadas. ¿Quiénes tendrían que cancelar esos pagarés que hoy tiene el Banco Central y que el kirchnerismo dejó como pagarés para pagar una deuda que generaron grupos como este? Entre otros el grupo Macri, que es el generador de esa deuda. O sea, la Argentina tiene salida en forma inmediata de esta situación como de la que se heredó del kirchnerismo. Mira, solamente analizando el presupuesto. La Argentina tiene un presupuesto que es poderoso. El presupuesto actual de gastos del año 2018 es de 140.000 millones de dólares. Por suerte, 2/3 de ese presupuesto son gastos sociales, que son conquistas del pueblo, es la parte la mejor parte de nuestro presupuesto. Pero después vos tenés, por ejemplo, de pago de intereses de esa deuda, tanto interna como externa, arriba de 10.000 millones de dólares. Solo cancelando esa parte del pago de deuda y destinándola en la producción, el despegue de la Argentina sería inmediato, como sucedió cuando con la rebelión popular del 2001 se declaró el default y la Argentina creció en forma sostenida durante 6 años. Por lo tanto, no es que las soluciones son tan difíciles de planificar, son difíciles de enfrentar. Tenés que enfrentarte a esos grupos. Volviendo, vos hiciste un excelente recorrido sobre, bueno, la evolución patrimonial, económica del grupo Macri. Volviendo a la empresa, a Sogma, que es la madre de las empresas, ¿hoy cómo está Sogma? Claro, Sogma tuvo su cenit allá en los años... Después que se forma Sebel, que dura hasta el año 96, Sogma fue prácticamente la empresa más grande de la Argentina durante la década del 80 y del 90. Fue la empresa que tenía la mayor contratación de obreros industriales en el país. Llegó a ser un conglomerado de 57 empresas, sería muy largo enumerarlas todas, sí. Pero digamos que construyó Yacyretá, digamos que hizo las centrales nucleares, digamos, o sea,
Sí, no hizo un edificio. No. Claro. Hizo las obras civiles más importantes de la Argentina. O sea, esta empresa como contratista, pero que además manejaba, estamos hablando de Sebel, pero estamos hablando del Fiat 600, ¿me explico? Claro. Estamos hablando de la época en que la Fiat era la número 1 en la Argentina. Claro. A partir de ese momento, en el año 96, que es cuando la Fiat decide volver como tal a la Argentina y cancela la concesión, el grupo Macri empieza a descender, porque ya no era la intermediación de los Agnelli. Los Agnelli ponen a un hombre directo de su familia, como es Cristiano Rattasi, delante de Fiat Argentina. Cristiano Rattasi es el hijo de Susana Agnelli, fue la canciller italiana. Por lo tanto, a partir de ahí ellos pierden un gran poder. Y es el momento en que Mauricio Macri decide ir a Boca. Y el padre a China. Y el padre arranca con sus negocios en China. Esos negocios tampoco es que vienen fuera de la traza del grupo de los Agnelli. Ya los Agnelli habían desembarcado en China hacía 10 años, con Iveco. O sea, ya en China se había restaurado el capitalismo hacía un tiempo. O sea que a pesar de la llegada de Rattasi, Macri siguió manteniendo relaciones con los italianos. Macri aprovechó la traza de las relaciones con los italianos para iniciar su intermediación de los chinos. Y a partir de ahí esencialmente fue Franco Macri se desplazó a ser un intermediario de los chinos. Pero fíjate que Mauricio se mantiene en el club emblemático de la colectividad italiana. Y esto no es casual, porque también el grupo SOCMA se forma sobre la base del vaciamiento del Banco de Italia y Río de la Plata. Sería todo otro capítulo, pero digamos que todo el desarrollo de Mauricio, desde Boca, la fundación del PRO, y todo su desarrollo posterior, él sigue vinculado, mantiene esos vínculos originarios con los italianos. En el momento que Mauricio gana la ciudad de Buenos Aires, Franco Macri vende el grupo principal de empresas argentinas que le quedaba, que son las constructoras, o sea, IEXA y Crerwan, a su sobrino Calcaterra, que las venía gerenciando hasta entonces. Y Calcaterra trabaja muy vinculado, la gran empresa, la gran obra como intendente de Mauricio, es justamente todo el túnel que se hace en la Juan B. Justo. El soterramiento de Sarmiento. Esto es ahora, pero en ese momento hacen lo mismo en toda la canalización de la Juan B. Justo, que fue la gran obra. La gran obra que acabó con las inundaciones en muchísimos barrios de Buenos Aires. Bueno, sí. Eso lo hace la tunelera de la empresa Gela, que es la misma tunelera que ahora está haciendo el soterramiento del Sarmiento. Mirá. ¿Está? Sí. Esa empresa Gela es la gran asociada a IEXA en todas esas obras y que mantiene el vínculo con los italianos, al mismo tiempo que IEXA fue una gran beneficiaria de las obras con los Kirchner. Fue una de las grandes beneficiarias de la obra pública con los Kirchner. Así que ese doble juego se mantuvo hasta que Mauricio llega a la presidencia, y yo te diría que la primera obra pública que financia Mauricio y el primer ministro que recibe es a Renzi, el primer ministro italiano. Sí, me acuerdo, sí. Que inauguran el soterramiento del Sarmiento, sí, con esa tunelera que Gela. Después de la crisis... Obra de la cual participaban nada más ni nada menos que Odebrecht. Y IEXA. Y IEXA, acá. ¿Está? Que era su socio. Que era su socio. Después de la crisis con Odebrecht, es desplazada a Odebrecht, IEXA se la vende a Mindlin, y hoy la obra la hace un 70% Gela y un 30% Sadexa de Mindlin. Arnoldo, ¿tenés tiempo? Yo tengo tiempo, sí. Bueno, no, porque tengo que ir a una tanda y nos quedamos 5 o 10 minutitos más. Si no, bárbaro. ¿Qué te parece, Irene, si vamos con la tanda y volvemos con todo, con muy atractivo reportaje a Arnoldo Gómez, dirigente del Partido Comunista Revolucionario?
Le propongo pobreza cero en la Argentina. Pobreza cero en la Argentina. Pobreza cero en la Argentina. El dedo en la llaga. Hasta las 12 por Vox Radio 88.3. Bueno, ahí estaba el presidente Macri proponiendo pobreza cero para la Argentina, y nosotros seguimos conversando con Arnoldo Gómez, miembro del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario, que hoy va a estar participando de una charla con un título realmente muy, pero muy interesante: ¿Hacia dónde va la Argentina? Y antes de preguntarte hacia dónde va la Argentina, que me parece que tendría que ser el cierre, Arnoldo, preguntarte si tendrías que definir al gobierno de Mauricio Macri, desde el punto de vista de su proyecto económico, de las clases sociales, ¿cómo lo definirías? Bueno, es un gobierno de los grupos tradicionales que han controlado a la Argentina, de los capitales más tradicionales que son europeos y yanquis, y que propuso él arrancó su gobierno con una cantidad de medidas de shock, nada gradualista, ¿no? Levantó el cepo, pagó de un saque a los fondos buitres, emitió bonos de deuda del primer año por 40.000 millones de dólares, lleva emitidos unos 100.000 millones de dólares en bonos de deuda, habilitó el ingreso libre de los capitales golondrinas sin ninguna restricción para entrar y salir cuando quisieran, que son los que le provocaron la última crisis. Entonces ahí viene también una interrogante del momento político. ¿Cómo es que ese sector en el que él se respaldó, en última instancia, abrieron esta última crisis y qué salida tenemos? La crisis sería todo un bloque muy poderoso de los sectores tradicionales de la Argentina, sostenidos además por Wall Street y por la política occidental, sostienen este rumbo. El gradualismo era la forma particular en la que este rumbo permitía la reelección de Mauricio Macri. El gradualismo es lo que murió con la última crisis. Y el gradualismo necesariamente murió por una convergencia de la mayoría de los intereses dentro de este bloque. Porque si bien fueron los capitales golondrinas los que de un día para otro dijeron, muchachos, a este nivel de endeudamiento no sé cuándo vamos a cobrar, no aceptamos este impuesto que nos quieren poner, pero además nosotros no queremos financiar a la Argentina para que se gasten 8.000 millones de dólares en turismo, y para que mantengas un dólar retrasado, y lideraron la medida que fue una corrida contra el peso y una devaluación inmediata que llevó el peso de 20 a 28, del 40%, pero que venía apoyada, por ejemplo, Cristiano Ratazzi venía de manifestar... Lo pedía. Pedía un dólar a 26 por lo menos. Bueno, todo el sector terrateniente de las exportadoras pedían la devaluación. Por lo tanto, fue un golpe de los golondrinas que dieron satisfacción a la mayoría del bloque, frente al cual Macri dijo lo que dijo. Bueno, entendí el mensaje, voy a encabezar la aceleración de las medidas. Esto es lo que expresa la esencia de este bloque, y hay una salida que el último paro general era al tener que recostarse de tal modo en el ajuste y en el FMI y abandonar su corazón que palpitaba más en el acuerdo con la Unión Europea y en un tránsito por derecha a la europea, queda recostado en el FMI, lo cual abre un margen muy grande para parar este ajuste. Esta es la posibilidad hoy que ha abierto la clase obrera con este paro. El paro ha unido a un espectro inmenso, multisectorial, donde es posible pararle la mano a Macri. El tema sería, esta situación ya la vivimos en nuestros 50 años de historia, ya que se habla de los 50 años del PCR, en más de una oportunidad. Y una vez que le paramos la mano, acá lo que es clave es a sumar la fuerza y la masa crítica para imponer una salida a favor de la clase obrera y el pueblo, que tiene 3, 4 medidas inmediatas y implementables.
Una es si va a ser un presupuesto dictado por el FMI o un presupuesto donde solo con cancelar los 10.000 millones del pago de la deuda y que lo que se va a obras públicas vaya a un proceso de obras públicas a favor de la producción, la Argentina tendría una reactivación inmediata. El tema de la inflación tiene un tema básico. Acá se ha instalado una gran mentira, que es que la inflación es producto del déficit y de la emisión. Nosotros vemos que Estados Unidos tiene un déficit muy superior en porcentaje de PBI al nuestro y no tiene inflación. ¿Por qué? Porque si la plata que se emite va a la producción y se produce mayor cantidad de bienes, la circulación no genera inflación. Ahora, si se quita la plata de la producción, porque se pagan 10.000 millones de dólares de deuda, los terratenientes empiezan a fugar su renta porque con el dólar atrasado en vez de reinvertir fugan. Si se repatrian las utilidades de las automotrices que estaban esperando esa medida para repatriar todo lo que no les dejó mandar para afuera el gobierno de Cristina. Sí, bueno, si se toman toda esa plata sale de la producción, es inevitable la inflación. En un solo golpe, el Banco Central convalidó que los grupos amigos de Caputo, el actual presidente del Banco Central, se fueran de las LEVAC con 5.000 millones de dólares que les pagaron a 20 pesos, volvieron los mismos grupos con el dólar a 25 para un bono que emitió Caputo y que ahora le han dado el Banco Central con vicepresidente a uno de los directos emisarios de estos grupos de inversión y con garantía de autonomía absoluta por parte del FMI. O sea, el FMI a un gobierno que venía más o menos y que pretendía la reelección y consolidarse, le dijo, mirá muchacho, el Banco Central va a estar con autonomía, te va a controlar todos los movimientos y iremos a lo que se necesitan políticas, serás vos o será quien sea. Abierta esta situación, nosotros es clave pararle la mano a este presupuesto del FMI. Creo que se puede agrupar fuerzas muy grandes, porque hay muchos de los que queremos una salida patriótica y a favor del pueblo que estamos en esto, y hay otros que no son tan buenos, pero que tampoco quieren esto, que vamos a estar en frenarlo. El tema es, si una vez frenado, la Argentina, cuando todos los sectores medios y todo lo que se ha agrupado en un paro como el que se agrupó, se ponen en contra, se bambolea y esto se puede transformar de una crisis de gabinete en crisis política y podemos imponer otra salida, bueno, que hay que agrupar las fuerzas y sumar los contingentes para que esto sea así. El Frente Social y Popular, el Frente de Santa Fe es social y popular, sí, es un buen inicio de este camino y entendemos que hay que agrupar a una gran cantidad de fuerzas para profundizarlo, en el sentido de una salida a favor del pueblo y de la nación, ¿no? Y que no pase lo del 2001, ¿no? Que pase la salida, en un sentido, que pase lo del 2001, digo que, no, que la salida que al no fin y sea, al cabo nos dio el default no y sea, 6 años de felicidad, claro, pero que podamos coronar con un gobierno a favor del pueblo. O sea, otra política necesita otro gobierno. Arnoldo, te agradecemos muchísimo por esta visita. Desde ya, la verdad, no sé si ustedes comparten, chicos, ha sido una entrevista extraordinaria. Les quiero recordar que Arnoldo Gómez es dirigente del Partido Comunista Revolucionario y va a estar explicando todas estas cosas esta noche a partir de las 19 en el auditorio de empleados de comercio de Rosario, ahí en la calle Corrientes, al 450. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy buen clima del programa. Bueno, gracias.